bienvenidas todas al taller de ¿qué régimen fiscal me conviene para emprender? Nos emociona mucho seguir con esta serie de conferencias con Simple, la empresa que lidera Andrés Hinojosa, porque esta serie de conferencias pues ponen en sus manos información y recursos muy útiles para todos los emprendedores. Bien, antes de comenzar con la sesión, queremos agradecer a toda la comunidad de directores de carrera que nos ayudan a poder llevar todos estos eventos en la comunidad de alumnos del ITAM. También queremos darle las gracias a las representaciones estudiantiles y a todos los emprendedores que en cada sesión se unen a platicar sobre diferentes temas. En este mismo sentido, también queremos agradecer a los patrocinadores que nos ayudan a que el EPIC Lab pueda llevar a cabo estas iniciativas. Entre ellos se encuentran Fundación Coppel y Tangero. Muchas gracias por ayudarnos a hacer posible que estas sesiones se lleven a cabo. Y también, no menos importante, agradecerle a la red de amigos EPIC, que con su colaboración y aportación al centro también nos ayudan a hacer esta realidad posible. Bien, antes de comenzar el evento, queremos pedirles un favor muy grande. Sabemos que ya llevamos muchísimo tiempo de pandemia y por eso que ustedes prendan sus cámaras nos ayuda mucho a sentir que no estamos tan lejos. Los invitamos a que durante el mayor tiempo posible en el evento las mantengan encendidas. De esa forma podemos acortar la distancia. Y ahora sí, para comenzar, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Andrés y para eso voy a hacer una breve introducción para posteriormente cederle la palabra. Andrés tiene más de 12 años de experiencia en la creación y operación de empresas, productos tecnológicos, consultoría, finanzas y fondos de capital privado. Es actualmente CEO y Product Manager de Simple, una plataforma de servicios contables y facturación electrónica. Anteriormente, Andrés fue el director de operaciones y finanzas de Tandem, una startup de e-commerce de consumibles de oficina. Antes de Tandem, Andrés fundó y operó un fondo de capital privado, logrando 14 millones de dólares de capital comprometido. También trabajó como consultor estratégico y financiero en Accenture. Tiene un MBA en Babson College con especialidad en finanzas y emprendimiento y es licenciado de administración por el ITAM. Andrés, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Agradecemos tu tiempo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariana, por invitarme a colaborar con ustedes en EPIC Lab y por esa calurosa introducción. Hola a todos. Sí, soy el fundador de Simple, una plataforma de servicios contables, y preparamos con muchísimo gusto este material que pues, va a hablar de qué régimen les conviene como emprendedores, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a poner una presentación y la voy a compartir. Espero que ya todos la vean. Y nada más voy a poner presentar. Perfecto. Bueno, ¿qué régimen fiscal me conviene para emprender? Primero que nada, es importante tener como una idea de qué regímenes pues, son más relevantes para un emprendedor, ¿no? Por una parte, como persona moral, tienes el régimen típico, que es el régimen general de personas morales, o también tienes el nuevo RESICO, que significa régimen simplificado de confianza, que al mismo tiempo aplica también para personas físicas. Y como persona física también puedes tener el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Estos son los 4 regímenes de los que vamos a hablar, que me parecen son los más relevantes para un emprendedor. El régimen general es específicamente para personas morales que no estén obligadas al RESICO. ¿Por qué lo digo así? Porque el RESICO para las morales, si califican, no es opcional, es una obligación. La base gravable para este régimen son los ingresos facturados multiplicados por el coeficiente de utilidad. Ese es un dato, digo, para que tengan más idea de esto, el régimen general. Sé que algunos no lo entenderán, pero cuando hagamos comparaciones será importante. En este caso, ¿qué significa? Que todo lo que tú factures como ingresos lo vas a multiplicar por un numerito, y eso es lo que, y con base en ese vas a determinar tu base gravable a la que le vas a aplicar el 30% de ISR, ¿no? Las obligaciones en este régimen son declaraciones mensuales de ISR de IVA, la DIOT y declaración anual de ISR.
Y los requisitos es, bueno, pues que seas una persona moral y que no califiques para el RESICO, ¿no? El siguiente régimen es el régimen simplificado de confianza. Como bien les dije, existe tanto para personas morales como para personas físicas. La base gravable en este caso, a comparación del que ya vimos de moral, del régimen en general, perdón, es ingresos cobrados menos deducciones autorizadas pagadas. Aquí las palabras claves es lo cobrado y lo pagado. ¿Por qué? Porque eso significa que tus impuestos los pagas con base en tu flujo de efectivo. Existen situaciones como en el régimen general en el que tú por haber vendido 100,000 pesos ese mes solamente porque ya los facturaste, automáticamente tendrías que pagar impuestos. Pero en este caso, si los facturaste pero no los has cobrado, entonces no tienes que pagar impuestos, ¿no? Todavía, hasta que los cobres. Y bueno, a eso hay que deducirle los gastos, ¿no? Que puedes deducir, que están autorizados a deducir. Las obligaciones son igual: declaración mensual de ISR IVA, declaración anual de ISR, en este caso no tienes que hacer DIOT, y los requisitos es facturar menos de 35 millones al año y estar constituido por personas físicas, ¿no? Aplican otros requisitos que van a estar en el apéndice en esta presentación que van a tener en sus manos, pero los principales son estos dos. Si estás en el RESICO como persona física, entonces tienes igual, solamente con base en tu flujo efectivo que pagas impuestos, pero a diferencia de las morales, como persona física no tienes derecho a ninguna deducciones. ¿Y por qué no tienes derecho a ninguna deducciones? Porque la tasa de ISR es solamente entre el 1 y el 2.5%. Como podrán entender, es una tasa muy baja. Entonces, realmente las deducciones ya no hacen mucho sentido. Las obligaciones igual, declaraciones mensuales de ISR y de IVA y declaración anual de ISR. Y para calificar en el RESICO necesitas no tener ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año y no ser accionista de una persona moral. Igual existen otras restricciones, pero creo que los dos son los más relevantes y si no los podrán ver en el apéndice, ¿no? El siguiente régimen sería régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Este también es de los más conocidos, sobre todo para aquellos que facturan por honorarios, ¿no? Es para personas físicas. También la base que se grava es con base en flujo efectivo e ingresos cobrados menos deducciones autorizadas pagadas. Esta tasa de ISR oscila entre el 1.92 y el 35% dependiendo de tu nivel de ingresos. Y bueno, igual las obligaciones es declaración mensual de ISR e IVA, declaración anual de ISR y DIOT mensual si tienes ingresos mayores a 4 millones de pesos al año. Los requisitos es ser una persona física, tener más de una fuente de ingresos, o sea, y específicamente aquí hago un paréntesis, si tú eres socio fundador y cobras un sueldo de tu empresa, en ese caso, aunque no tengas múltiples fuentes de ingreso, sí puedes estar en este régimen. Pero esa restricción existe porque, pues obviamente, si tú eres asalariado de una empresa, no te puedes salir y tributar y que la empresa te pague directo y nada más, o sea, y nada más trabajar para esa empresa y no estar como sueldos y salarios y no estar en el IMSS y con todas las cargas sociales que corresponden, ¿no? Entonces, por eso existe esa restricción, yo diría, principalmente. Después está el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este régimen fue hecho especialmente para todos aquellos que tienen una actividad empresarial por medio de plataformas como Uber o Rappi o incluso ya los marketplaces de e-commerce, ¿no? Este régimen es para personas físicas y tiene como dos vertientes o dos esquemas. Puedes escoger estar con retenciones definitivas o puedes estar con retenciones provisionales. La base gravable igual es con base en el flujo efectivo, o sea, lo cobrado o lo cobrado y pagado. En el esquema de retenciones definitivas, como funciona es,
tienes que hacer un aviso, dar un aviso diciendo que quieres estar en este esquema. Solamente puedes estar en él si facturas menos de 300,000 pesos al año. Y bueno, y recibes solamente ingresos por vía de plataformas tecnológicas, ¿no? Y de lo que consta es, te van a retener las plataformas en las que estás trabajando, te van a retener si es una actividad de transporte o de reparto, el 2.1% de tus ingresos. Si es de hospedaje, como Airbnb, 4%. Si es e-commerce o servicios vía una plataforma, tal vez estás vendiendo vía Amazon, te van a retener el 1%. Y de IVA te van a retener el 8%. ¿Ok? Pero al estar en el esquema de retenciones definitivas, ya no tienes que hacer nada. O sea, ya te retuvieron eso, es como si ya hubieras pagado impuestos, al menos que tengas también ingresos en efectivo. Existe la posibilidad de que te paguen por efectivo vía estas plataformas también en algunos casos. Si son esos casos, entonces tienes que hacer tu declaración anual de ISR IVA o tu declaración anual, tu declaración mensual de ISR IVA y tu declaración anual de ISR, ¿no? Ahora, si escoges el esquema de retenciones provisionales, ahí sí puedes aprovechar tus deducciones y de hecho esa va a ser una de nuestras recomendaciones, escoger este esquema. Porque al aprovechar tus deducciones, todos los gastos que tengan que ver con tu actividad económica los puedes deducir y puedes disminuir tus impuestos, ¿no? Sin embargo, también va a operar igual las retenciones. Las plataformas te van a seguir reteniendo los porcentajes respectivos. No te van a retener, bueno, te van a retener también el 8% de IVA, pero aquí sí corresponde pagar el 16%. O sea, tú en tus declaraciones tienes que pagar el resto del IVA. Y aquí las obligaciones es declaración mensual de ISR IVA, declaración anual de ISR y el DIOT igual solamente si facturas más de 4 millones al año. Y bueno, la condición aquí nada más es recibir ingresos de plataformas tecnológicas. O sea, si recibes ingresos por plataformas tecnológicas, este régimen es obligatorio. Luego, ok, entonces, ya vimos los 4 regímenes que son más relevantes para un emprendedor. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál nos conviene? Si estás por recibir una inversión, aquí hago como un paréntesis también, si estás por recibir una inversión y aún no tienes ingresos, entonces te conviene constituir una empresa y darte de alta si tu inversionista es una persona moral, no tienes de otra más que darte de alta en el régimen general de personas morales. Pero si tu inversionista es persona física y tu empresa está constituida únicamente por más personas físicas, o sea, no hay personas morales involucradas, entonces puedes estar en el régimen. Esto te va a ayudar y bueno, y obviamente tienes que calificar y calificar principalmente como persona moral en este caso sería que no esperes generar más de 35 millones de pesos en los próximos 12 meses, ¿no? O en el próximo año fiscal, más bien. Entonces, ¿por qué te conviene en este caso el RECICO? Porque vas a pagar, acuérdate, impuestos con base en un flujo efectivo y no con base en lo facturado, ¿no? Entonces eso te va a ayudar en un inicio. Acuérdense, el flujo efectivo en una empresa nueva, en un startup es crucial, ¿no? En un negocio nuevo. Ahora, si sí tienes ingresos, o sea, y todavía no recibes la inversión, entonces esos ingresos los tienes que declarar y pues te conviene, si es que calificas, hacerlo en el RECICO, ¿no? Y ya una vez que constituyas tu empresa y empiezas a operar vía tu empresa, tu persona moral, tú ya no puedes estar en el RECICO porque eres accionista o socio de una persona moral y es una de las restricciones. Entonces te tendrías que cambiar al régimen de personas físicas con actividad empresarial. Ok. Luego, si eres persona física y ya recibes ingresos y estos no se generan vía plataformas tecnológicas, tu primera opción debe ser el RECICO si es que calificas, ¿no? ¿Por qué? A ver, o sea, lo más importante y que es un no-brainer es pues, que tiene la menor tasa de ISR de cualquier otro régimen, ¿no? Que oscila entre el 1 y el 2.5%. Es una súper tasa, entonces pues hay que aprovecharla. Además, para emprendedores que tienen socios y que están empezando una actividad empresarial juntos, independientemente, o sea, si todavía no tienen una persona moral,
pues como pueden estar en el reciclo y declarar ingresos en copropiedad. ¿Ok? Esto también, siempre y cuando el ingreso en total de los dos no exceda los 3.5 millones, que es una de las restricciones del reciclo. Y bueno, además este régimen convive con ingresos declarados en otros regímenes. Entonces, por ejemplo, si tú estás empezando una actividad como emprendedor, pero además sigues con un trabajo donde te pagan un sueldo y un salario, está bien. Tú puedes tener el régimen de sueldos y salarios para lo que recibes como asalariado y luego además declarar tu actividad empresarial en el reciclo. Si recibes intereses por inversiones que tengas, o si estás recibes renta de algún inmueble, lo puedes juntar con el reciclo también. Y aquí pongo en rojo algo muy interesante que ha sido un tema de discusión durante este año, ahora que salió el reciclo, y es que se determinó que el régimen de plataformas tecnológicas no convive con el reciclo. Y es algo bastante, pues que pone en desventaja al emprendedor. Y la verdad es que también es algo que no es justo. Y creemos que más adelante van a haber como apelaciones a esta regla para que puedas tributar de esta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vendes productos por Amazon y además en tus tiempos libres pues, haces consultorías o eres diseñador, tienes ahí una oportunidad de declarar toda tu actividad como diseñador en el reciclo y tu actividad comercial en Amazon en plataformas tecnológicas. Pero el SAT dice que no conviven y entonces tu actividad como diseñador la tienes que declarar en el régimen de personas físicas con actividad empresarial, que te va a cobrar una mucho mayor tasa de ISR, ¿no? Entonces, aunque en lo general la ley lo prohíbe, en lo particular se podría dar el caso y pues lo vamos a estar viendo este año y a final del año cuando se hagan las declaraciones anuales, si efectivamente procede que puedas declarar en estos dos regímenes, ¿no? Y luego está, bueno, si eres persona física, recibes ingresos vía plataformas tecnológicas, estás obligado a tributar en el régimen de plataformas tecnológicas. Recomendamos el esquema de retenciones provisionales. ¿Se acuerdan que había dos esquemas? Dos opciones, el de la derecha, en el que sí puedes aprovechar los gastos que tienen que ver con tu actividad económica, tu actividad empresarial, para deducirlos y así reducir tus impuestos. Entonces, recomendamos ese esquema. Y si tienes ingresos distintos que no obtienes a través de las plataformas tecnológicas, tienes dos alternativas. Como ya les dije, o sea, la que está perfectamente admitida hoy en día es declarar estos en el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Y si calificas, puede ser que podamos usar el reciclo, a reserva de que en realidad no está permitido, pero creemos que en lo particular, caso por caso, sí lo va a permitir el SAT. Y para que se dé una idea, esto no es como un acto de rebeldía aunque el SAT diga que no, yo sí, ¿no? O sea, desgraciadamente lo que pasa es que el SAT, en vez de, legislar vía la ley, legisla vía reglamentos y al final termina habiendo controversias. Y es común que vía escritos o incluso amparos apeles la decisión y exijas tu derecho de tributar de cierta forma o bajo cierto régimen. ¿Ok? Entonces, por eso creemos que sí va a ser posible. Y bueno, ya si no calificas a plataformas tecnológicas ni al reciclo, entonces, si eres una persona física, te conviene el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y si eres una persona moral, el régimen general de personas morales. ¿Ok? Algunos puntos más a considerar, como que creo que un emprendedor en esta etapa debería de saber es, pues, o seguramente tiene esta pregunta, ¿no? De cuándo debo de tener mi RFC y cuándo debo de darme de alta en el régimen fiscal que me conviene. Bueno, pues el RFC a partir del 1 de enero de este año es obligatorio tenerlo en la mayoría de edad, o sea, al cumplir los 18 años. Sin embargo, tú te puedes dar de alta en el registro federal, pero darte de alta como sin actividad económica. Que eso es lo que se recomienda.
hasta que efectivamente tengas actividad económica y empiezas a recibir ingresos. Y ahí es cuando debes de darte de alta en el régimen que te conviene. Y por último, esto es importante, nosotros no nos cansamos de mencionarlo porque para hacer conciencia y para que entiendan las implicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener en orden mi contabilidad y mis impuestos? Bueno, pues existen, cuando te atrasas por el pago de tus impuestos, ya sea porque hay un error o hay una omisión, tienes que pagar actualizaciones y recargos. Y además, dependiendo de la razón por la que te atrasaste o omitiste, también puedes tener multas, ¿no? Entonces aquí les ponemos un ejercicio de más o menos, para que más o menos se den una idea de cómo pueden crecer estos recargos. Si tú debías 10,000 pesos, la actualización por la inflación del periodo, punto que sean de 600 pesos. El importe actualizado ya serían de 10,600. Y luego los recargos se hace con base en el número de meses que estás atrasado y la tasa del 1.47%. Esta es como de cajón, o sea, es una tasa fija. Y con base en eso, pues ya se determinan los recargos, que serían de 623.28 pesos. Y entonces, ahí estás, actualizaciones de 600, más recargos de 623, más los 10,000 que debías, ya estás en un 11,223.28 pesos, que pues ya es más del 12% de incremento en lo que debes, ¿no? Y bueno, y tomen en cuenta que mientras más pasa el tiempo, pues más se acumulan esos recargos. Entonces es importante estar en orden con esto. Y además también consideren que pues, si en algún momento quieren levantar capital, pues sus inversionistas estarán viendo estos números y les gustará que la empresa en la que vayan a invertir pues esté en orden, ¿no? Ahorita esto sería todo. Bueno, hay una sesión de preguntas. Ahorita respondemos las preguntas que haya y aprovecho para decirles que si se inscriben este mes, tienen un cupón y usando este cupón, el primer mes de servicios gratis. ¿Qué preguntas tienen? Muchas gracias, Andrés, por regalarle a la comunidad de los emprendedores del EPIC La Habitar un mes de servicio gratis con tu empresa siempre. O sea, muchas gracias. Y además de compartirles esta presentación, les vamos a compartir también ese código para que puedan ingresarlo y comunicarse contigo. También les vamos a pasar toda esa información para que puedan tocar base y justo poder resolver todas las inquietudes que tengan con sus empresas. Ahora, para empezar la sesión de preguntas, tenemos algunas que ya nos habían llegado un poquito antes. Y el primero de ellos teníamos a Esperanza Luna, que nos preguntaba, Esperanza, si andas por ahí, nos ayudaría muchísimo que nos digas en qué diapositiva es en la que tenías tu duda, sobre la que estaba explicándonos Andrés. Y mientras, en lo que nos contestas por el chat o abres tu micrófono, voy a aprovechar y también lanzar la pregunta que tiene Daniel Saldaña. Daniel nos pregunta, ¿la sociedad por acciones simplificadas, SAS, qué ventajas o desventajas puede tener? ¿Lo recomiendas? Las SAS tengo entendido que están obligadas a estar en el reciclo y sí se recomienda siempre y cuando no excedan los ingresos en 5 millones al año. Ya después creo que estás obligado, esa no la tengo tan estudiada para ahorita, pero estás obligado a que te cambien a una SA. Entonces, para empezar, sí se recomienda. Excelente. También tenemos una pregunta de Pablo Díaz. Pablo, si andas por ahí y puedes abrir tu micrófono, bienvenido. Si no, yo puedo lanzar tu pregunta. A ver. Ok. Hola. Hola, Pablo. Adelante. Quería saber cuál es el proceso que debes de seguir para poder cambiar entre regímenes fiscales. Bueno, lo primero tienes que ver es que califiques. Y luego en la página del SAT tienes que hacer el cambio. Lo puedes hacer desde tu escritorio, desde tu portal. El paso a paso, pues la verdad no lo tengo en la cabeza, pero si quieren podemos hacer un escrito o una presentación incluyendo esos pasos y las mandamos junto con esta. Muchísimas gracias, estaría increíble. Y también tenemos otra pregunta de Ana Domínguez. Ana, ¿si andas por ahí?
podemos abrir el micrófono y lanzar tu pregunta. Si no, yo feliz lo leo. Ana Domínguez, ok. Bueno, Ana nos preguntaba, ¿qué régimen es el mejor para una fundación AC o empresa social? Y también bueno, vamos con eso y después te comparto la siguiente pregunta de Ana. Eso no lo tengo estudiado. No, tendría que regresar con ustedes para darles una muy buena recomendación. Ok, muchas gracias, Andrés. Y también nos pregunta Ana si la sociedad de una SAPI, ¿para cuándo aplica? ¿Una SAPI? Es que aquí estamos confundiendo temas. Les puedo dar un poco de mi experiencia, pero acuérdense que la razón social, creo que se llama régimen de incorporación, es un tema separado al de la contabilidad. Las APIs generalmente, pero si les puedo compartir mi poca experiencia al respecto, les diría que hoy en día las APIs y las SAs son prácticamente iguales. Las APIs tienen una ligera mayor flexibilidad en cuanto a la estructura de capital versus una SA. Pero la realidad es que es prácticamente igual. Lo que sí es un hecho es que en la industria del capital de riesgo, o sea, en la industria de venture capital, están un poquito más acostumbrados a las APIs. Pero la verdad es que las opciones legales que tienes en cuanto a la estructuración de asambleas y de la persona moral son iguales. Correcto, muchas gracias. También Nayeli González nos pregunta si su emprendimiento es ofrecer un servicio a través de plataforma a una empresa extranjera, ¿también podría aplicar a Recico? A través de una plataforma tecnológica para vender, para exportar, es el régimen de plataformas tecnológicas. O sea, todo ingreso que recibas vía una plataforma tecnológica está obligado a declararse vía este régimen, e incluso la plataforma te va a retener, como mencioné, las tasas asignadas dependiendo de la actividad. Andrés, ¿qué te parece? O sea, ¿qué te parece si le preguntamos a Nayeli si puede abrir su micrófono y nos puede profundizar un poquito más sobre su pregunta? Claro. Nayeli, ¿estás por ahí? ¿Puedes ayudarnos abriendo tu micrófono? Nayeli González. Sí. Hola, Gracias. muy buenas tardes. Justo, es a través, no son servicios, es más bien es un servicio a través de una plataforma. Son servicios tipo consultoría hacia, pues, justo empresas extranjeras. Es que sí, o sea, al final el régimen, como está escrito en la ley, aplica para cualquier actividad económica vía una plataforma. Las plataformas deben de estar adaptadas para que todos los ingresos que generes vía estas, ellos te puedan hacer una retención. En el caso de enajenación de productos y servicios, corresponde una tasa de retención de ISR del 1%. Y sí tendrías que estar en el régimen de plataformas tecnológicas. Ok, muchas gracias. Gracias, Andrés. También tenemos una pregunta de Alejandro Lizano. Alejandro, ¿andas por ahí? ¿Nos ayudas a lanzar tu pregunta? Ok. Creo que no sirve su audio, la voy a leer, pero no sé si a lo mejor puede ser que estemos igual cayendo en la confusión de hace rato, pero dice, ¿cuál es el régimen fiscal recomendado para un administrador en el contexto de participante de un fideicomiso? Creo que nos regresa igual, ¿no? Al Sí, mismo yo creo que tema. necesitaríamos más información al respecto para entender. Si te refieres a que eres participante de un fideicomiso, como que tú recibes ingresos de o una renta, tienen su régimen aparte y probablemente habría que estudiar cuáles son las restricciones del reciclo, pero probablemente no calificas para el reciclo. Entonces tal vez tendrías que ser persona física con actividad empresarial, pero tendríamos que estudiar con detalle ese caso. Correcto. Y tenemos otra pregunta. Bueno, Alejandro nos dijo que no podía abrir su audio. Gracias, Alejandro. Que nos pregunta Reyes Valdemar. Reyes, ¿andas por ahí? ¿Nos ayudas a abrir tu micrófono para hacer tu pregunta? Gracias. Sí,
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi duda va encaminada a qué pasaría con las personas que tienen acciones de empresas, pues digamos así, de empresas nacionales o extranjeras, pues adquiridas a través de una casa de bolsa. ¿En qué régimen tendrían que estar participando? Gracias. Claro. Eso es vía el régimen de intereses. O sea, tú debes de pagar intereses por las ganancias de capital que tengas derivadas de la participación en estas acciones. Intereses y también puede ser dividendos. Sí. Correcto, muchas gracias. Bien. Andrés, yo tengo una pregunta. Sí. Experiencia, ¿cuáles son los errores que cometen los emprendedores? O sea, los errores, a lo mejor los 3 errores más importantes o los 2 errores más importantes que cometen los emprendedores al decidir irse por un régimen fiscal u otro. ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia? Pues mira, creo que ahorita hay una gran oportunidad para equivocarse justo porque está este nuevo régimen que es el RESICO. Para empezar, pues no lo conocen, ¿no? Y si no lo conoces, pues nunca sabes que te estás perdiendo esa oportunidad. Sí es, la verdad, un régimen que, mira, antes existía el RIF, pero el RIF tenía muchas otras restricciones que para emprendedores podrían no ser, no podías calificar. Por ejemplo, si tenías un título profesional, ya no podías estar en RIF. En el RESICO no existe esa restricción. Entonces, yo creo que esa va a ser que la gente no va a saber escoger el RESICO. Otra también es no saben que existe este tema de declarar ingresos en copropiedad. Entonces, pues puedes aprovechar los primeros, tal vez el primer año, dependiendo del negocio que estés, ¿no? Pero si vas en los primeros años donde tal vez sí estás facturando menos de 3.5 millones al año, te conviene aprovechar el RESICO de copropiedad y pagar, pues, ¿qué? O sea, máximo 2.5% de ISR. Y luego, otros problemas que yo he identificado es más bien no que no seleccionen un régimen, sino que más bien no declaran sus ingresos. Pues les recuerdo que sí es importante declararlos. El SAT ahorita está más involucrado que nunca en revisar, en auditorías, y no nada más de empresas, ¿no? También de personas físicas. Conozco a varios. Entonces, pues más vale estar en orden, y si tienes la facilidad de un régimen que de verdad te cobra tan poco de impuestos como el RESICO, pues hacerlo así, ¿no? Entonces, acuérdense, o sea, todo ingreso debe de ser declarado y pagar los impuestos correspondientes. Ok, también sobre esta misma línea, o sea, creo que tiene mucho que ver con lo que tú ahorita nos estás compartiendo. Existen muchos mitos, ¿no? Y me gustaría que justo con esto que nos estás dando tú de retroalimentación nos dejaras claro uno, ¿no? Uno que es súper popular es que los emprendedores por estar iniciando sus actividades no tienen que pagar impuestos. ¿Te has topado con casos de emprendedores que tienen esta idea y que han tenido alguna repercusión justo con el SAT? O sea, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Uno, acláranos, tú que eres un experto, si esto es o no es un mito, ¿no? Y dos, me encantaría que nos compartieras justo tu experiencia con algún caso similar. A ver, por supuesto que es un mito. O sea, siempre que tienes un ingreso tienes que pagar impuestos. La única razón por la que no los pagarías es porque tengas pérdidas, ¿no? Entonces, definitivamente eso es un mito. Y luego, sí hay casos, mira, sobre todo conozco más bien casos en los que tal vez no les cayó el SAT, pero que a la hora que les querían invertir, encontraron esa como, ¿cómo se llama? Un pasivo fiscal, una deuda fiscal en la contabilidad que los inversionistas pidieron que se cubriera antes de hacer la inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí al final terminas pagando, pero además actualizaciones y recargos, si no es que multas, pero los pagaste. Entonces, pues más vale mejor estar en orden desde el inicio. Y es más sencillo de lo que creen decidir y ponerse a trabajar. A ver, sinceramente por eso creé Simple, porque sabía que había esa oportunidad de ayudar a gente de nuestro ámbito en ponerse en orden de una manera sencilla. Y sí se puede. Nada más hay que hacerlo, ¿no? Ya no tenemos unas preguntas en el chat. Tenemos a Uriel Bayona. Uriel, ¿nos puedes ayudar abriendo tu micrófono para que nos ayudes a hacer tu pregunta, por favor? A ver, vamos
vamos a... Hola, buenas tardes. Adelante. Gracias por la presentación, es excelente. Tengo yo la duda, ¿a qué se refiere cuando dice si aplicó al régimen? ¿No se puede escoger directo el régimen que más me convenga? O, bueno, ahí tengo esa duda. Claro. Mira, depende. Lo que pasa es que a veces es obligatorio cierto régimen. Por ejemplo, si tú tienes ingresos vía plataformas tecnológicas, todos los ingresos que obtengas vía esa plataforma los tienes que declarar en ese régimen. Si eres una persona moral que factura menos de 35 millones de pesos al año y que además está constituido por personas físicas, en automático el SAT te va a cambiar al régimen. Si eres una persona física y eres accionista de una empresa, de una persona moral, no puedes estar en el régimen aunque quieras. O, como dijimos específicamente en el paréntesis de que el régimen y plataformas tecnológicas no conviven, si tú recibes ingresos porque vendes productos en Amazon, no técnicamente no puedes estar en el régimen. Entonces, sí existen estas obligaciones o exclusiones o calificaciones para cuándo puedes o no estar en cierto régimen. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí, bueno, me habían hace rato, Esperanza Luna nos había puesto, si podemos por favor volver a retomar un poco la explicación sobre la diapositiva que era anterior a la de personas físicas. Si podemos regresar a la diapositiva, a la presentación, ¿a qué diapositiva, perdón? La diapositiva que es anterior a la de personas físicas. Claro que sí, a ver. Muchas gracias. Anterior al régimen de personas físicas. ¿Aquí? ¿O mándanos por chat? ¿Es esa? Creo que sí. Para que justo nos puedas hacer tu pregunta. Que justo nos escribió. A ver si nos puede abrir su micrófono. Ok. Creo que no nos puede abrir el micrófono o algo pasa. Pero bueno, siguiendo con... Adelante. No, dinos. Iba a seguir con una pregunta que veo aquí de Ángeles Reyes, donde dice que se tiene que declarar cada mes haya o no ingresos. Sí, y por eso hice hincapié en la recomendación de no darte de alta en ningún régimen, al menos que ya tengas ingresos. Y ya, porque si te das de alta, por ejemplo, mira, la persona moral por obligación se tiene que dar de alta, ¿no? Esa no tiene de otra. Pero si eres persona física, bueno, perdón, antes de terminar. Y ya esa persona moral, desde que existe y ya se dio de alta, tiene que hacer declaraciones, aunque sea en ceros. Si no haces la declaración, estás en una omisión. Obviamente, pues no acumulas recargos, porque pues no hay un impuesto que debas, pero tienes que hacer la declaración. Tarde o temprano la tienes que hacer. Entonces sí son mensuales. Y si estás en el caso de que seas una persona física y no tengas ingresos, entonces te conviene estar con ninguna actividad económica, porque si estás, por ejemplo, en el régimen de personas físicas con actividades empresariales, aunque no hayas recibido ningún ingreso, tienes que hacer tu declaración. Y si están en esa situación, y por ejemplo, también es importante decirlo, si están en esa situación en la que ya están dados de alta en el régimen y no tienen ingresos, pero sí tienen gastos que son relacionados a su actividad económica, entonces está bien, hagan su declaración con esos gastos y empiezas a acumular tú una pérdida que puedes aprovechar después cuando tengas utilidades. Ok. Muchas gracias, Andrés. Bien, Uriel Bayona, levanta tu mano. Adelante, Uriel. Si no sabes tu micrófono, puedes hacer tu pregunta. Buscas donde sale una lista. A ver. Yo tengo una en cuestión. Si actualmente estoy como salariado, ¿puedo dar de alta para tener algún beneficio de los impuestos que a lo mejor me quitan por ISR como asalariado? Y por ejemplo, estoy pagando mi maestría
no sé, doctores u otros servicios que me convienen, si tengo algún beneficio Sí. de hacer esto. Sí, claro. Cuando estás en el régimen de asalariado, existen unas deducciones personales autorizadas. Esas deducciones, hay una lista. Si te metes al blog de simple.mx vas a poder encontrar un artículo con esa lista. Sí existen estudios universitarios que puedes deducir hasta cierto monto. Puedes deducir, por ejemplo, gastos médicos, o tu prima de seguro de gastos médicos mayores. Puedes deducir la colegiatura de tus hijos. Y para todos aquellos que están como asalariados, les recomiendo, bueno, primero que nada deben saber que más bien es obligatorio hacer una declaración anual cuando ganas más de 400,000 pesos al año. Y aunque ganes menos de 400,000 pesos al año, se les recomienda hacer su declaración anual porque en esta, si aprovechan sus deducciones personales autorizadas, van a tener derecho a una devolución de impuestos, que en promedio, pues será alrededor, en promedio, porque puede ser más, pero será alrededor de unos 2,500 pesos que te devolverían, que pues digo, nadie te regala, ¿no? Entonces vale la pena. Mi enfoque va, por ejemplo, si empiezo a pagar a lo mejor un contador y si esos mismos es 2,500, si hay un costo-beneficio, bueno, yéndonos hacia ese punto, porque se tenía que pagar los costos del contador, pero a lo mejor ahí quedó, me sale más caro tener ese servicio que no sé si me entienden la pregunta. Sí te entiendo. Bueno, mira, si estás en el régimen de sueldos y salarios, lo que te va a cobrar un contador va a ser específicamente el servicio por tu declaración anual, más un porcentaje de lo que logren que te devuelvan. Y ese contador debe hacer todo el trámite y darle seguimiento a que tu devolución se haga efectiva. Entonces, generalmente el precio en la industria por hacer una declaración anual está alrededor de los 500 pesos y después un porcentaje de lo que te devuelvan. Entonces sí te conviene. O sea, seguro, lo único que tienes que medio saber es si efectivamente facturaste tus gastos, ¿no? O sea, si no hay facturas de tus gastos, no los pediste, entonces no va a haber con qué aprovechar deducciones. Okay. Otra duda que tengo, en cuestión, por ejemplo, ya planteando el mismo esquema, también se podría, no sé, digamos, que alguien contrate mis servicios, ¿ya podría dar una factura de algo? ¿O no? ¿Perdón? Planteando ese mismo esquema, estoy como asalariado. Uh-huh. Y no sé, vamos a suponer, una persona me dice que le hago un servicio y necesita factura, ¿puedo dar ese servicio extra? Perfecto. Mira, es un gran ejemplo ese. En ese caso, lo que tienes que hacer es darte de alta en el RESICO, si es que calificas, y si no, en el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Y ya una vez dado de alta, emites tu CFDI de ingresos, y ese CFDI de ingresos ya sería como tu factura para tu cliente. Ok. Y de verdad te invito a que lo hagas en Simple. Tenemos una versión gratuita en la que puedes emitir tus facturas, y es muy sencillo. Gracias, la voy a checar. Sale. Excelente. Tenemos otra pregunta de Ángeles. Ángeles Reyes, si quieres puedes abrir el micrófono y lanzar tu pregunta. Adelante, y si tienes problemas, yo feliz la leo para que todos podamos aprender de esta duda. Hola, Adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Andrés. Gracias, Mariana. La duda justamente iba relacionada con la última pregunta del compañero, saber si en este caso tu empresa, Andrés, también proporciona este tipo de servicios para... Sí, claro. Claro, nosotros les podemos ayudar desde sacar su e-firma, que hemos encontrado que muchas veces no tienen su e-firma, que es crucial para hacer cualquier cosa en el SAT, incluso tu declaración. Entonces, sí, les podemos ayudar desde sacar la e-firma hasta hacerles su declaración anual en el caso de que estén en el régimen de asalariados. Les podemos ayudar a darse de alta en un régimen distinto y llevarles uno, dos, múltiples regímenes para quienes los necesiten, o también hasta múltiples RFCs. Sí. Muchas gracias, Andrés. Y tenemos también una pregunta de Daniela Zamora. Daniela, adelante, ¿puedes ayudarnos abriendo tu micrófono? Okay. Si no, yo la puedo leer. Dice, vi que... Adelante, Daniela, gracias.
Ay, Justo. perdón. Sí, no, perdón. Nada más quería preguntarte, Andrés, como, ¿cuál es la diferencia o cuál es tu diferenciador con un contador normal? O sea, si yo contrato en Simple, vi que cuesta 500 más el 10% de lo que se retorne, ¿no? Entonces, como, Sí. ¿cuál es la diferencia con tener un contador normal o usar el, por ejemplo, el que usan mis papás, lo que sea? Sí, claro. Bueno, en principio ese precio que mencionas es específico para la declaración anual, ¿correcto? Y bueno, la diferencia son muchas. Para empezar, la ayuda que tenemos nosotros los contadores y ustedes los clientes de la tecnología que estamos desarrollando. Por ejemplo, un motor de notificaciones que nos va a ayudar a darle seguimiento a cada caso. Por ejemplo, no sé si sepan, pero cuando ustedes contratan a un contador en la industria o de una manera tradicional, el contador les va a pedir que les manden por correo electrónico su e-firma. Y la e-firma es un documento súper importante que deben de cuidar muchísimo y de preferencia compartir vía encriptada como lo harían vía nuestra plataforma, para mantener su e-firma segura. Y por último, nosotros, en el caso de la declaración anual, nosotros sí le damos seguimiento hasta que sea efectiva la devolución, porque muchas veces el SAT se hace pato o se atora el proceso y por X o Y tú ya nunca recibiste tu devolución de impuestos. Muchas gracias, Andrés. Con gusto. Sí, es que justamente, ¿no? Todas estas dudas y esas preguntas, ¿no? O sea, todos las tenemos, no sabemos ni siquiera cómo llegar a preguntarle a nuestro contador estas dudas que tenemos y francamente es una oportunidad muy grande para todos, pues que ahorita estás resolviendo todas estas dudas y sobre todo, ¿no? Que a través de Simple, pues que pueden es una forma mucho más amigable y justo sencilla, simple de poder nosotros como emprendedores o como personas físicas resolver todos estos temas, ¿no? Y que todo el tema de este miedo que todos le tenemos al SAT, pues sea de mejor forma enfrentado. Sí, sí, perfecto. De verdad es que es justo nuestra misión en Simple, que sea simple todo este proceso al que todo el mundo le tenemos miedo o nos da flojera, que es muy entendible. O sea, la verdad es que sí, la contabilidad puede llegar a ser de flojera, aunque a nosotros nos apasione. Y sí, o sea, creo que debe de ser más sencillo de lo que la gente cree y asesorándose con la gente correcta, se salen de cualquier apuro y se ponen en orden. Sí, Daniela nos comparte que sí, da miedo y da pena a veces preguntar todos estos temas que tienen que ver con el SAT, ¿no? Porque sí, definitivamente, uno no sabes cómo abordarlo, dos no entiendes exactamente de qué se trata, ¿no? Y siempre, y sobre todo vas a atender una duda con una autoridad tan importante como es el SAT, sí, sin duda da miedo y da pena, ¿no? Pero justo por eso nos gusta nosotros abrir estos espacios, invitamos a los expertos que pues tienen experiencia para poder resolver todos estos temas. Bien, estamos casi por cerrar. Antes de despedirnos, quisiéramos dejar tiempo para una pregunta más de parte de los asistentes. Aurelia tiene una y en lo que la tomamos, vamos a lanzar una encuesta que nos ayuda muchísimo para tener su retroalimentación sobre el contenido que tenemos. Entonces, voy a darle la palabra a Uriel y les pido por favor que nos ayuden respondiendo esta mini votación que les va a aparecer ahora mismo como un pop-up. Gracias. Adelante, Uriel. En relación a las multas que comentabas, ¿cómo es que te multa el SAT o te notifica? Bueno, para saber y que en el futuro, pues ya ves que siempre nos enteramos que a los artistas ya multaron a tal artista y que debe dinero, pero uno, ¿cómo sabe? Ellos te hablan. Sí, pues mira, para llegar a ese escenario, sí recibes múltiples avisos a través del tu buzón tributario. Entonces, digo, lo primero es, pues tienes que tener buzón tributario. Para tener el buzón tributario, pues tienes que tener tu e-firma, tienes que tener tu RFC, tienes que tener dado de alta tu correo electrónico en ese buzón. Y te llegan notificaciones que mucha gente ignora o a mucha gente hasta miedo les da abrirlas. Y lo peor de todo es que desgraciadamente también hay phishing alrededor de esas notificaciones y puede ser un fraude, ¿no? Un malware. Entonces, bueno, pues sí, te notifica. También te pueden llegar notificaciones físicas a tu domicilio fiscal
Por eso es importante también que tu domicilio fiscal sea correcto. Y ya después de ese esfuerzo del SAT por llamar tu atención e invitarte a ponerte en orden, te cae la auditoría, ¿no? ¿Y cómo te empiezan cómo te identifican que hay un incumplimiento en cuanto a tu RFC? Pues puede ser de muchas maneras. Lo principal, por ejemplo, es cuando omites tus declaraciones, incluso cuando las tienes que hacer en ceros. Porque eso, pónganse a pensar, eso es algo del sistema. O sea, el sistema se la dejas muy fácil al SAT cuando simplemente no tienes declaraciones y debes de tenerlas, ¿no? Es más difícil cuando sí las haces, pero las haces mal, ¿no? Entonces, tal vez ya ahí cuando ven unas diferencias importantes en tus cálculos de IVA o IDSR, entonces es cuando lo empiezan a notar. Y luego además hacen revisiones aleatorias. Entonces te puede tocar, obviamente buscan auditar donde hay más carnita, ¿no? Pero eso no significa que a una persona con pocos ingresos no le pueda caer. Y algo importante decir, hay un mito de que las obligaciones o los impuestos prescriben en 5 años. Eso no es cierto, ¿no? Nunca prescriben. Siempre debes el dinero que debes al SAT. Se suma con ese primer mito que te lanzó hace un momento, ¿no? ¿Es cierto que pagan impuestos? No. ¿Es cierto que prescriben? No. O sea, es el SAT y tienes que pagar, son los impuestos, y justo la idea de estas sesiones es que aprendamos de qué forma podemos cumplir con las obligaciones de la forma más eficiente para todos. Correcto. Excelente. Bueno, pues ya casi para cerrar, queremos agradecer a Andrés por esta sesión que nos da a la comunidad de emprendedores del Epic Lab. Y también queremos decirles que les vamos a compartir esta presentación junto con el código de descuento que nos ofrece para la comunidad de Epic, que voy a repetir, es el código ITAMMAR22. Ahorita lo van a recibir porque ustedes participaron en la sesión, junto con una liga que los va a poder llevar a esta presentación que Andrés nos compartió. Y bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos compartir esta experiencia con nosotros, y a todos los asistentes les agradecemos que participen en los eventos del Epic Lab. Les pusimos en el chat tanto el blog para que puedan ver todo el contenido que está haciendo Simple, y que también lo van a poder ver en otras cosas que hacemos en el Epic Lab. Por ejemplo, nuestro newsletter de emprendimiento, ahí también van a poder recibir esa información que viene del blog de Andrés. También van a poder, en nuestra página también van a poder encontrar nuestro canal de YouTube, y también van a poder ver esta sesión para poderla retomar. Y pues listo, Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por presentarse a este taller. Muchas gracias a Epic Lab por invitarme. Muchas gracias, Mariana, por coordinar todo, y a todo tu equipo. Y pues habrá más talleres. Sí, los esperamos en el próximo que va a dar Andrés, que se llama ¿Cómo se calcula el ICR a una persona física y moral? El 31 de marzo a las 5:30. Les vamos a mandar también la liga para que se puedan registrar. Y los esperamos en el próximo taller del Epic. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.